Bueno, pues vamos a empezar el quinto programa del Fantasma a la Máquina y volvemos aquí a... Hemos vuelto a liar a nuestro politólogo particular, a Iván. Politólogo de cabecera. De cabecera, exactamente. No tenemos otro de momento. Y lo que dijimos, que íbamos a comentar las elecciones una vez que pasaran, para comentar los resultados, pero no nos hemos podido aguantar. Así que comentamos en su momento que íbamos a hacer, íbamos a explicar, porque estamos a justo exactamente una semana del 28A, vamos a explicar primero la ley electoral, para que entienda un poco la gente y por qué se está hablando. Siempre se ha hablado mucho, pero ahora se está hablando más de la importancia de la ley DONT y de la ley electoral en España, y la importancia que va a tener en estas elecciones. Entonces, no sé si quieres hablar tú por encima, porque bueno, luego hay datos muy importantes para que la gente tenga en cuenta, pero yo creo que mejor un poquito explicar en primer Sí, momento en qué consiste. sí, muy bien. Bueno, primero que hay que decir es que la ley electoral siempre ha estado ahí. Es del año 85, aunque viene de un Real Decreto anterior, del 77, y realmente cada vez que hay elecciones se saca la famosa LOREC, la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pero nunca se había hablado tanto de ella como hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, pues por este contexto extraordinario que tenemos de incertidumbre política, ¿no? Porque hay muchos partidos, hay más partidos que Hay había muchos antes. partidos. Eso Antes es. estábamos en un sistema de bipartidismo imperfecto, en el sentido de que había dos grandes partidos que se batían el cobre por el 90% de los escaños, y luego pues una serie de partidos minoritarios o hegemónicos, pero a nivel regional, que se repartían el resto, aunque muchas veces hacían de partidos bisagras y daban la clave para la gobernabilidad. Y ahora, claro, ¿qué te pasa? Que tenemos, aparte de los partidos regionalistas, que también están en una fase de transformación, Sí, tenemos 5 eso partidos es. nacionales, lo cual pues es Y que complejo. explicarle a la gente la importancia que tiene ahora el distribuir los votos que antes iban entre dos o entre tres, como mucho. Tradicionalmente teníamos Izquierda Unida. Sí, pero a muchísima distancia de los dos partidos mayoritarios. Eso es. Y realmente Izquierda Unida nunca llegó a mucho más, en parte precisamente por las particularidades de nuestra ley Claro. electoral, que favorece a los dos partidos mayoritarios y perjudica al resto, sobre Y la todo cuando hay concentra- una diferencia importante. Y la concentración de votos, ahora lo vamos a aplicar, la concentración de votos por provincia, porque no hay que recordar primero que en España los escaños se asignan por provincias, están repartidos en las provincias. Entonces, la concentración de votos en una provincia se prima respecto a la dispersión de votos en toda España, aunque tengas más votos. Eso es. Em, Pero mira, fíjate, y ahora hablamos de ello, para que nos pongamos un poquito en situación para ver lo que significa. Yo aquí tengo los datos de las últimas elecciones que sí. ha habido, el 5 de marzo del 2016 fueron, ¿no? Las últimas elecciones, 2016, sí. Eso es. Con un 66,4 de participación. Bueno, hay que recordar que en el Congreso de los Diputados hay 350 diputados y Eso que la es. mayoría absoluta son 176. Siempre es así. Bien, entonces ganó las elecciones el Partido Popular con un 33% de los votos y tenía 137 escaños. Y el segundo fue el PSOE con un 22,6 y ya tenía 85. Ahí ya vemos la diferencia. Pero es que luego estamos hablando de Podemos. Y a Podemos no le fue tan mal, en realidad, porque Podemos está unido con... Es un sin Dios aquí de partidos. De hecho, creo que en su momento, para cachondearse, ellos les dijeron que eran 19 partidos, una cosa así, Ujú. o confluencias. Sí, con las famosas confluencias, sí. Una cosa así. Pero bueno, los 45 diputados de Podemos que se supone que estaban relacionados con un 13,42% nada más, pero hay que tener en cuenta a Izquierda Unida, bueno, en Unidos Podemos y en Común Podem y en Marea, creo que lo que he apuntado ahí, que sumaban 67 escaños. Y Ciudadanos, que estaba prácticamente igual que Podemos, tenía 32. Y luego ya vemos, como en Común Podem, que era lo que se habían sumado, habían tenido 12 escaños, que solo con un 3,55 había sacado 12 escaños. Compromís 9 con un 2,74 y luego ya lo que vemos son todos partidos nacionalistas. Claro. La clave está en la concentración, lo que has dicho tú, en la circunscripción electoral. Vamos a ver. Es un tema complejo, aunque si se explica bien es sencillo. Em, todos los sistemas políticos necesitan una ley electoral que convierta los votos en escaños. Es decir, las personas votan y ahí sale pues un número de votos escrutados que se traduce en unos porcentajes, ¿no? Pues a lo mejor PP 60% de los sufragios, PSOE el 30% y demás.
¿Qué pasa? Que no se puede aplicar, o es difícil aplicar directamente esos porcentajes sobre el número de diputados que hay. Que además es un número clausus, como tú has dicho, de 350. Claro, Que la Constitución pues la gente permite hasta pensar, en plan 400. de, bueno, hay 350 diputados y se van a repartir proporcionalmente al número de votos. Claro, pero proporcionalmente, ¿cómo? Del voto total. Es que hay varios métodos para hacerlo proporcionalmente. Y tenemos siempre una limitación. Y es que un diputado no se puede partir por la mitad, ni por un cuarto, ni por un tercio. Entonces tienen que ser personas enteras. Y realmente está todo inventado en lo que es el sistema electoral desde el siglo XIX. Entonces, nosotros nos guiamos por un sistema proporcional basado en la ley D'Hondt. Pero hay más. Y hay sistemas mayoritarios, que son distintos de los proporcionales, aunque luego pueden funcionar de una manera más equitativa que un sistema electoral proporcional. La clave está en cómo combinan los otros elementos, no solo la fórmula de reparto, sino también el tamaño de la circunscripción electoral y también los umbrales mínimos a partir de los cuales cuentas un partido como candidato para obtener escaño. Eso es importante también. Eso es importantísimo. Entonces, por centrar el tiro, en España estamos en el año 77, veníamos de un régimen dictatorial y luego una fase de transición con Adolfo Suárez. Se convocan las primeras elecciones generales democráticas, preconstitucionales todavía. Sí, claro. Entonces se tiene que sacar de la manga la UCD, pues la UCD que era básicamente Suárez y sus amigos. Porque era el movimiento, el partido era del movimiento reconvertido. Sí. Reconvertido y arrumbando una parte importante del movimiento que era el búnker que se presentaba. Es verdad, pero para hacer se supone que las primeras elecciones que no eran tan importantes en el momento en cuanto a representación parlamentaria, porque lo que estaban es que necesitaban unas cortes para luego hacer una constitución, para luego volver a hacer Cierto, pero es importantísima la composición de ese parlamento constituyente. ¿Por qué? Porque según el resultado de esas elecciones te iba a salir más escolar a la izquierda o a la derecha. La Constitución. La Constitución. Y eso es esencial, porque es una norma muy rígida con la cual determina el resto del sistema político. Y luego moverla es complicado. Es verdad, van a tener que lidiar con ella generaciones de españoles. Y eso es lo que pasó en el 31 con la Constitución de la Segunda República, que salió bastante escorada a la izquierda. ¿Qué pasa? Que la derecha nunca se vio reconocida en ella. Y luego pues ocurrió pues todo el periodo de inestabilidad de la Segunda República y bueno, ya sabemos en qué concluyó todo eso. Entonces sí que era muy importante que saliera un parlamento o unas cortes generales equilibradas, por así decirlo. Pero estoy pensando, para seguir con esto, que no hubo influencias externas a la hora de recomendar al gobierno democrático que iba a haber en España que se decidieran por uno u otro sistema. Es decir, por ejemplo, siempre se ha dicho que Estados Unidos, cuando promueve democracias en países que salen de una dictadura, suelen preferir un sistema parlamentario y recomiendan todas las formas de presión que tienen para que adopten un sistema parlamentario, porque digamos que ese juego de fuerzas tiende a ser más equilibrado y promueve que uno presidencialista. Exactamente, que es menos autoritario que un sistema presidencialista. Sí. Es decir, aquí en España nadie se le ocurrió hacer un sistema como el de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Cada país toma como referencia los líderes o los estados democráticos por excelencia de su entorno. Entonces, para las repúblicas de América Latina, lógicamente es Estados Unidos. Pero para un país europeo como España, los países de referencia eran Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Y en eso se fijó. No se fijó. No, lo que pasa es que no tiene que ver un país con el otro. Bueno, pero tomaron algunas cosas de unos y otros. Menos del Reino Unido, lógicamente. Claro. Pero de Alemania hay mucha influencia, sobre todo lo que es el parlamentarismo racionalizado, la moción de censura. De Italia tomaron algunas ideas de las regiones, de cómo están organizadas, aunque finalmente hicimos una fórmula sui generis que era la comunidad autónoma. De Francia, todo lo que es la normativa del gobierno. Pero bueno, no me quiero desviar. Digamos que Suárez necesitaba unas cortes y que su composición fuese equilibrada y a fin de cuentas que las pudiese controlar un poco, porque él digamos que era el líder que iba a dirigir o pilotar ese proceso. Entonces, por lo que optaron fue
por la ley DONT. La ley DONT, que es la ley proporcional. Es decir, tú tienes una circunscripción electoral en la que se eligen X diputados. Digamos 4, 5, 10, 20. Hay unos mínimos por provincia. Sí, por ciudad autónoma. dos por provincia. Apunto, y por comunidad autónoma, perdón, por ciudad autónoma. Es decir, Ceuta y Melilla, Uno. aunque no llegan, tienen 1. Sí, Y luego el que menos tiene después es Soria. 2. Exactamente. Sonia tiene 2. Pero Soria, luego, curiosamente, es donde está más barato el escaño de toda España también, claro. Me parece que sale el diputado a 24.000 votos, mientras que en Madrid está a 90.000. Exactamente. Aquí entramos en otro tema que es el medio rural, esa España vacía que tanto se queja, no nos curiosamente tenemos que saltar, es verdad, está sobrerepresentada. Pero bueno, luego hablamos de eso. Mejor. Lo que quería decir es que el sistema DOM se adoptó porque le interesaba a la UCD y concretamente a Adolfo Suárez en ese momento. Le interesaba que fuese un sistema que no favoreciese mucho la dispersión parlamentaria. Quería que hubiese 2 grandes partidos. A ser posible la UCD y a ser posible un partido de izquierdas moderado. Y quería evitar los extremos, tanto por la izquierda como por la derecha. Y en ese momento no cayó nadie en que iba a favorecer muchísimo a los partidos nacionalistas. Totalmente. Y lo tuvieron muy en cuenta. ¿Fue como porque una concesión o fue a pesar de? Digamos que se consensuó con ellos. Porque ellos, claro, lógicamente, de igual forma que la Constitución se fragó como una convención, una alianza entre izquierda y derecha, también tenía que formarse como una alianza entre centro y periferia. Entonces, Suárez propuso esa ley DONT pensando también en los nacionalistas. Pero ¿cómo? Digamos que la ley DONT lo que te dice es, tú tienes tantos votos, digamos, PP, por poner un ejemplo actual, PP 50%, PSOE... Sí, vamos a aplicar en principio un ejemplo claro. Una provincia con 4 escaños, por ejemplo. Vale, una provincia imagínate que una provincia 4 escaños y hay 4 partidos que sacan más o menos la misma puntuación. Pues se le llevaría un escaño cada partido. Pero eso no va a pasar nunca. Eso no pasa nunca, pero podría darse. Porque no necesariamente tiene que ser el mismo número, puede ser un número aproximado y seguiría funcionando la ley DONT. Si fuera un sistema mayoritario, que es el que se estila sobre todo en el mundo anglosajón, como es el Reino Unido, como puede ser Estados Unidos, en muchos estados, sí. Esos 4 escaños se los llevaría el partido más votado. Entonces, digamos que uno saca el 26%, pues se llevaría esos 4 escaños. Y el que ha sacado el 23% no se lleva nada. No se lleva nada. ¿Qué pasa? Que los anglosajones consideran que eso también es injusto. Entonces, lo que suelen hacer es crear circunscripciones unipersonales. Es decir, se lleva el diputado el más votado, pero en lugar de que haya circunscripciones de 4, de 5, de 10, de 20, es una circunscripción de 1 o de 2. Entonces, digamos que esa distorsión, esos votos que se pierden no son tantos. No se pierden tantos votos, eso es. En la clave, la circunscripción también es clave en el sistema proporcional. ¿Por qué? Porque cuanto más grande la circunscripción, más proporcional es el sistema. Estoy hablando de DONT, pero podemos hablar de otras leyes que hay. Es decir, es mucho más justo, por poner un ejemplo, el reparto de escaños en Madrid, que tiene 37 diputados, que en Ceuta y Melilla, que tienen 1 solo. Claro, bueno, es que en Ceuta y Melilla funciona como un sistema mayoritario. Exactamente. O sea, es mayoritario. Al haber una sola persona, sí o sí, el más votado se lo lleva. En resumido, en Madrid prácticamente todos los votos van al partido que tú has decidido. Y en Ceuta, a no ser que votes al partido mayoritario, tu voto se va a perder, por ejemplo. Sí. Aunque en Madrid también se pierde. Digamos que en Madrid es donde funciona mejor la proporcionalidad, pero lógicamente hay partidos que se quedan fuera. Claro. Ahora mismo han limitado los partidos que se pueden presentar. No me acuerdo ahora mismo qué porcentajes tenían que obtener en anteriores elecciones, o lo han limitado de alguna forma, o no, el número de electores. El porcentaje tengo aquí apuntado porque tenía apuntado lo había relacionado con la propuesta que tiene Ciudadanos para cambiar la ley electoral. Sí. Y creo que tiene algo que ver porque se pide un mínimo de un 3% de los votos, pero se pide un 3% de los votos en la provincia. Sí, bueno, ahí estamos mezclando dos cosas. Yo me refería a un partido actualmente para presentarse necesita reunir un número de firmas determinado. O un número de personas que apuestan por él. No sé cómo se llama ahora mismo. Antes el umbral era mínimo
Y entonces te ibas a la mesa electoral y encontrabas papeletas de lo más variopintas. Ahora Sí. eso no va a ocurrir tanto porque se han establecido unos límites. No sale ya Castilla Terra Comunera, ya no se Cosas puede de votar. esas ya es más difícil que salga. Y luego lo que tú dices es el umbral mínimo, que funciona junto a la circunscripción y la ley DONT, constituyen la base de nuestro sistema electoral. Entonces, la ley DONT, como decía, en Madrid funcionará relativamente bien con esos 37 diputados a repartir. En Ceuta y Melilla no funcionará. En Soria funcionará regular. Tiene dos. Tiene Funciona dos. bastante mal. Es Entonces, decir, se el tercer lleva- partido nunca va a sacar votos. No, el tercer partido nunca va a sacar escaños. Jamás. Y de hecho, como la mayor parte de nuestras provincias, esto lo tiene que saber la gente, cada provincia tiene asignado unos diputados en función de su población. Y esto varía con el tiempo. Y de hecho, es curioso, pero el País Vasco ha ido perdiendo representación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ha perdido población. Claro. Lo cual eso también atenúa un poco la influencia del nacionalismo. En Cataluña más o menos se ha mantenido. Regiones como Valencia, como Madrid, ha aumentado su porcentaje y regiones como Castilla y León pues ha perdido también influencia. Pero eso obedece simplemente a fórmulas de población. Entonces... Pero un ejemplo de, por ejemplo, lo que habíamos dicho, una circunscripción de 4. Sí. Que ¿Cómo lo yo creo que es repartimos? la mayoritaria, Mira, lo tengo aquí. Yo creo que es el número que más abunda. Sí, justo, exactamente. La que más hay son 4. Que son Álava, Albacete, Burgos, Cáceres, León, Lérida. Lérida, he dicho Lérida. Está muy mal visto Pecado, hoy en día. Lugo, Orense, La Rioja y Salamanca. Todas esas tienen 4. Entonces cogemos, por ejemplo, Salamanca. En Salamanca, el partido más votado, así si miras las encuestas, Tradicionalmente seguramente va a ha ser sido el Partido Popular. Tradicionalmente ha sido el Partido Toda Popular y Castilla. parece ser que es de los pocos territorios que todavía se Lo va a salvan. volver a ser. Bueno, entonces, el primer diputado de los 4 le iría al Partido Popular. Sí, Y dividimos los votos del Partido Popular por la mitad y lo dejamos ahí apartado. correcto. Entonces vamos al segundo, Eso es. al segundo diputado. Y le iría al segundo, que podría ser el Partido Popular, el Partido Socialista en este momento. Entonces el segundo diputado se lo damos al Partido Socialista. Y dividimos... Ojo, suponiendo que ese número de votos que ha sacado el Partido Socialista sea superior al número original del Partido Popular dividido entre dos. Exactamente. Porque hay veces, y que de el hecho, segundo también va al primero. que el segundo va también al primero. Eso es. Por eso es fundamental que no haya mucha dispersión de voto para los Que partidos. se está desgañitando Pablo Casado por pedirlo, por favor, votarme a mí o qué queréis. Claro, Pero... claro. Claro, O sea, digamos que el daño viene cuando, sobre todo, aparecen más partidos que no llegan a sumar. que no llegan a sumar, efectivamente. Que en lugar de dos partidos mayoritarios, hay uno mayoritario y el resto que se diluyen. Eso es el llamado voto útil, que se hartan los políticos a decir. El voto útil es ese, es decir, tú eres de izquierdas, no votes a Podemos porque en muchos sitios, sobre todo si vives en provincias pequeñas, no vas a llegar a tener diputado, votame a mí, que igual le quito un diputado más al Partido Popular, por ejemplo. Eso es lo que llaman el voto útil, así, Sí, en resumidas cuentas. sí, efectivamente. Es curioso, ¿no? O sea, los políticos se adelantan a las distorsiones que genera la ley electoral y ya directamente informan al electorado de, ojo, que si haces esto, la ley electoral va a fastidiar y entonces no vas a conseguir... Por supuesto. Lo que pasa es que también es una profecía autocumplida, ¿sabes? O sea, digamos que nadie sabe cómo va a emitir el voto su electorado hasta el último momento. Pero suelen tenerlo más claro, eso lo hablamos en el último programa, suelen tenerlo más claro los partidos ellos mismos que cualquier otra encuesta. Es decir, da la sensación que la encuesta más fiable la tiene Pedro Sánchez antes que el periódico o el medio de comunicación que sea más contrario a él. Sí. Es decir, él tiene unas encuestas más Vamos a ver, cercanas a la realidad. porque que haya unas elecciones generales, digamos, una sola convocatoria de elecciones generales es falso. En realidad hay 52, por lo que hemos dicho. Bueno, sí, es verdad. Claro. Hay 50 elecciones provinciales y 2 de ciudades autónomas. Entonces, es complicadísimo para un estudio demoscópico conocer con una muestra lo suficientemente representativa cómo se va a comportar el electorado de cada provincia. Pero es esencial. ¿Por qué? Porque de cómo se comporte en esa provincia se repartirán los escaños de la misma. Exactamente. Y como tú no vas a tener
porque es muy complicado tener una muestra de, digamos, 400, 500, 600 personas por provincia, porque es carísimo. Para que te hagas una idea, las encuestas que están publicadas en los periódicos van de los 1.500 a los 5.000. Entre otras cosas, porque la gente que llama, la inmensa mayoría de las veces no les contestan. Claro, entonces tienes que hacer muchas llamadas para conseguir algún... Yo me imagino que muchas veces que llaman por teléfono, supongo que estamos hablando de llamadas de teléfono, muchas veces la gente no le responde o les cuelgan el teléfono. Sí, tienes que hacer muchos intentos para conseguir... Sí, pero... O sea, digamos que eso forma parte de los... ¿Cómo decirlo? De la logística de una encuesta. Ya se cuenta con ello. Que te van a colgar muchas veces. Se cuenta con ello. Digamos que sí, que para conseguir una encuesta cumplimentada, pues tienes que contar con 2 o 3 llamadas y a lo mejor 2 o llamadas a la misma persona. Porque la persona te ha dicho, oye, sí, estoy dispuesto, pero más tarde. Y tú ya no le puedes descartar. Si esta persona te ha dicho que está dispuesta, pero... Si te fías de la profesionalidad del encuestador, porque bueno... Bueno, pero yo quiero creer que yo te veo, lo hemos estado hablando antes, yo te veo muy buena fe en ese sentido. A mí me da la sensación que cada vez más los partidos están utilizando las encuestas como un instrumento más electoral. Es decir, que cuando tu partido va ganando, tiene un efecto sobre el electorado. Y cuando el partido que a ti te gusta no va a sacar un resultado horroroso, de alguna forma desincentiva al votante. Entonces yo creo que se están utilizando de una forma atroz. Por eso se critica tanto al CIS hoy en día, porque son risibles. De hecho, parece ser, no sé si te acuerdas, que cuando la última rueda de prensa que dio el tal Tezanos, él mismo se disculpó y dijo, oye, pero yo esto no me lo acabo de creer. El mismo momento que presentaba esos datos. Es decir, que ellos mismos... Vamos a ver, aquí hay una costumbre. Digamos que por un lado están las encuestas privadas, que suelen encargar a los periódicos, más luego las encuestas que los propios partidos se encargan, que no hacen públicas, que se las quedan ellos. Y luego están las encuestas del CIS. Entonces, hay una tradición en este país de que las encuestas del CIS... eran las más fiables. Aventuran con bastante precisión el resultado electoral. Entonces, todo el mundo sigue pensando que la encuesta del CIS es un buen instrumento de medida. ¿Qué pasa? Que ha llegado Tezanos y ha cambiado la metodología. Entonces, ya no metían... Luego han vuelto con las preelectorales, pero las encuestas que han estado haciendo durante la legislatura, desde que llegó Sánchez... no metían cocina, entonces recogían solo la intención de voto. Y en este país, es curioso, pero en este país la izquierda goza todavía de más prestigio que la derecha. Hombre, eso es evidente. De antemano. En los medios de comunicación, socialmente, digamos que vivimos en una burbuja ideológica. Entonces, los votantes de derecha tienen un poco más de... vergüenza. Sí. Pudor a la hora de decir. Sí, de renuencia a la hora de manifestarse, sinceramente, ¿no? Cuando te preguntan por quién vas a votar. Por cierto, que la pregunta también es complicada. Es decir, esto también forma parte de las técnicas de la encuesta. No te pueden preguntar de primeras a quién va a votar usted. Antes tiene que haber unas preguntas previas más fáciles que establezcan como una relación de confianza y cierta fluidez entre encuestado y encuestador. Y ya cuando el encuestado está más metido y hay más confianza es cuando le preguntan por su intención de voto. Y antes le habrán preguntado por quién votó en las anteriores elecciones. Que eso es importante también para ver hacia dónde se van los votos. Por supuesto. Y también esa pregunta de por quién votó en las anteriores elecciones es importante para valorar el grado de sinceridad del encuestado. Porque te puede decir una cosa, pero resulta que en las anteriores elecciones votó otra. Entonces, recuerdo un dato que salió en las andaluzas que nos dejó a toda la gente a cuadros, que parece ser que el 15% de los votantes de Vox venían de Podemos. Sí. Entonces, claro, eso totalmente... A mí no me extraña tanto porque... A mí al final tampoco, si lo piensas, pero en el fondo es un voto del malestar. Sí, Podemos nació como un partido del malestar y ahora mismo sigue habiendo malestar. Antes era un voto del malestar por la situación económica, ahora es un voto del malestar por la situación económica, que no es del todo buena o no es buena, pero también por la situación política. ¿Por qué? Porque el votante ha quedado muy desencantado con la clase política. Y entonces dice, pues mira, voy a votar a este que me promete la regeneración. El dentista, que es lo último que han prometido. Pero tú tienes que, hombre, a mí me extraña mucho que un votante, bueno, de hecho se ha demostrado que lo hay, o sea que no me puede
sorprender tanto, pero es un voto muy ideologizado. Es decir, el votante de Podemos era mucha gente de extrema izquierda que no votaban habitualmente, es Izquierda Unida inflada, Vamos a y ver. algunos votantes de... Sí, es verdad, Vamos que a hay ver. jubilados enfadados. Vamos a ver, el principal caladero del voto de Podemos era la izquierda, pero también había un voto de gente que no necesariamente tiene una ideología muy definida o muy sofisticada, simplemente que está cabreada. Y entonces dice, pues me rebelo contra el sistema tradicional de partidos, y sobre todo contra el PSOE, que en ese momento cuando surgió Podemos gobernaba, ¿no? No. Que Bueno, sí. bueno, pues cuando creció fue con el Partido Popular. Cuando creció fue con el Partido Popular. Es posible. Aparte que siempre ha sentido muchísimas simpatías y está casi aliado. Es decir, si le preguntases a Zapatero a quién va a votar a Podemos. Bueno, igual ahora ya no. Pero hasta hace nada era su partido y estaba apadrinado por ellos. Es decir, que tenía una relación muy directa con la parte más zapaterista del PSOE. No es una cosa... Era una cosa transversal entre Izquierda Unida y la parte más izquierdista del PSOE. Sí, Bueno, pero también recogía el 15M, sí. ¿sabes? Y el 15M, como todo el movimiento de protesta, aparecía muy revestido por la izquierda, pero en el fondo ahí había mucha gente que no era de izquierda, sino simplemente estaba cabreada. O estudiantes que tampoco es que tengan una ideología muy definida cuando rascas un poco. Simplemente, bueno, pues son jóvenes parece que las fuerzas de izquierda tienen más éxito a la hora de Siempre lo han movilizar a los tenido, jóvenes siempre lo y han de tenido. identificarse con sus intereses. Pero realmente con 16, 18 años, el bagaje político que tienes no es tan potente como para decir voy a ser de izquierdas toda la vida. Porque, de hecho, mucha gente cambia. Hombre, lo normal es que la gente cambie y se vaya moderando conforme de va hecho, si cumpliendo hacemos años. un análisis así muy tosco, pero bueno, pero en realidad no creo que andamos muy desencaminados. En España es complicado cuando eres joven, hablando de los 15 a los casi los 25 años, luego va cambiando, por supuesto, pero sobre todo cuando tienes 15 años, que no seas de izquierdas, porque la presión social que hay, eres casi un raro. Si no vienes de una familia muy de derechas o gente muy acomodada, lo normal es que en muchos ambientes casi es un must que seas de izquierdas en ciertos Sí, ambientes. bueno, ahí está. Cuando eres muy joven. Ahí está lo el normal. adagio famoso, ¿no? De quien a los 20 no votaba a la izquierda no tenía corazón y quien a los 30 no ha dejado de votarles no tiene cerebro. No tiene cerebro, sí. Era algo así. Y yo añadiría que a los 40 ya estás un poco a vuelta de todo y te apetece votar con otro órgano, ¿sabes? Exactamente, es verdad. Es verdad. Nos hemos desviado bastante de la mira, ley yo electoral. tenía aquí apuntado porque tiene que ver con la ley electoral, pero es una vuelta a tuerca más. Es el Senado. El Senado casi no tiene importancia, pero ahora está volviéndola a tener porque estamos aplicando el artículo 155 y la Sí. gente se está fijando a través de la composición del Sí. Senado. Y la composición del Senado siempre había sido abrumadoramente y desproporcionalmente... básicamente era unicolor, era siempre el Partido Popular, lo que tenían mayorías absolutas. Incluso cuando no tenía mayoría absoluta en el Congreso, sí tenían mayoría absoluta en el Senado. ¿Y por qué es? Porque hay digamos, de los tengo aquí apuntado, el Senado creo que tiene 266 senadores. Ujú. Pues solo se designan 208 por designación directa, es decir, como el Congreso de los Diputados. O sea, está desequilibrado los partidos mayoritarios y nacionalistas, pero solo en parte. Porque luego las comunidades autónomas eligen a los 58 senadores restantes. Entonces, se prima todavía mucho más a los vencedores a la hora de hacer la composición del Senado. Entonces, por eso el Partido Popular tenía mayoría absoluta cuando no la tenía en el Congreso. Y por eso ahora mismo es tan complicado. De hecho, es que lo tenía que apuntado. La composición del Senado... Cuando hemos visto que el Partido Popular tenía 137 en el Congreso, el PSOE 85, Podemos 45 y Ciudadanos 32, en el Senado el Partido Popular tenía 148, el PSOE 61, Podemos tenía 20 y Ciudadanos tenía 2 senadores que están en el grupo mixto. Entonces, es decir, la desproporcionalidad es brutal en el Senado. Sí, vamos a ver, porque en el Congreso, hasta ahora, claro, hemos estado hablando solo del Congreso de los Diputados, que rige... Congreso y Senado se eligen los dos por la ley del régimen electoral. Es la misma legislación, pero el sistema electoral cambia. Entonces, digamos que para el Congreso rige el sistema proporcional basado en la ley DONT y en el Senado rige un sistema mayoritario plurinominal, que es una cosa un poco rara. Y de listas abiertas. Y de listas abiertas, eso es. Entonces, digamos que en el Senado se lleva el escaño el más votado. Los ciudadanos
tienen para elegir a tres senadores, porque cada provincia elige 4. Entonces, cada partido presenta 3 senadores. Lo normal, lo que suelen hacer los ciudadanos es votar a los 3 del mismo partido. Pero podría votar a uno de cada. Podría votar a uno de cada. Y en ese caso, digamos que los resultados serían más equilibrados. Pero la gente tiende a votar un solo color en el Senado. Entonces, digamos que se pierde la proporcionalidad. Es todo mayoritario. Es el partido más votado el que se lleva los escaños, con una excepción. Y es ese cuarto senador que no vota a la gente el que va al segundo más votado. ¿Vale? Entonces, digamos que por eso, para corregir ese carácter mayoritario del Senado, solo se votan 3. Y el cuarto, digamos que sería para la segunda lista más votada. ¿Vale? Eso atenúa un poco el carácter mayoritario. Y luego está los senadores designados por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma designa un senador más, cuando digo comunidad autónoma me refiero a la Asamblea Legislativa. Eso es. Más otro por cada millón de habitantes. Entonces, yo creo que en la Comunidad de Madrid se eligen 7 senadores. Cada comunidad autónoma, además, establece los mecanismos por los cuales se eligen a esos senadores. Lo normal es que haya cierto equilibrio. Es decir, oye, si eliges 7, no van a ser los 7 del partido mayoritario. O sea, se van a repartir. Sí, porque hay una comisión que elige las de... Digamos que... Lo tenía aquí apuntado, pero ya se me ha ido porque son muchísimas cosas. Pero varía de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Eso o sea, hay que ir caso a caso. Eso es. ¿Sabes? Entonces es complicado. Pero bueno, lógicamente lo que se pretende es favorecer al mayoritario, pero al mismo tiempo dejar algo más de proporcionalidad al resto, sobre todo cuando tienes 7 para elegir. El argumento que ha habido siempre para apoyar al mayoritario es que no queríamos que España se convirtiera en Italia, que iba a ser ingobernable, porque en un sistema parlamentario no queríamos tener que hacer gobiernos de 20 partidos. Sí, vamos a ver, eso es coherente con la filosofía de nuestra Constitución. Nosotros vivimos en un régimen de parlamentarismo racionalizado, que está inspirado en Alemania, está inspirado en Francia. Se buscan ejecutivos fuertes. Digamos que el siglo XIX era un siglo donde el parlamentarismo era fuerte y los gobiernos débiles. Y ahora se ha llegado a la conclusión de que bueno, es mejor para la gobernabilidad y también para la economía que el ejecutivo sea fuerte. Es decir, que sea difícil para un parlamento volverse hostil al poder ejecutivo y que lo pueda derrocar. A mí personalmente el sistema americano me parece muy bueno. Es decir, que una vez que gana las elecciones, el poder ejecutivo tiene todo el poder que habitualmente es el ejecutivo, pero luego tiene mucho poder y muy específico y muy, digamos que muy pautado el sistema legislativo. Y de hecho son elecciones completamente independientes. Claro, porque el presidente tiene legitimidad propia, porque se elige directamente, bueno, no es un sistema mucho más racional. A través de compromisarios. En España, en la práctica, el partido que gana las elecciones elige al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Sobre todo si tiene, en teoría no tiene que ser así, pero en la práctica muchas veces lo es, sobre todo cuando un partido tiene mayoría absoluta. Porque el legislativo es el que pone al ejecutivo y hay siempre muchas propuestas y se dice que podemos hacer el gobierno, el poder judicial de la gente o de los jueces. Pero el problema está en que muchas veces cuando lo ponen la gente se utiliza el Parlamento para colocar a los órganos de control del Poder Judicial y acaban siendo nombrados por el partido mayoritario que tiene. Entonces, en España muchas veces se ha dicho, hombre, de forma un poco cínica, pero a grandes rasgos es cierto que el que gana las elecciones, sobre todo con mayoría absoluta, elige a los 3 poderes. O sea, no hay separación de poderes real como puede haber en Estados Unidos. Sí, sobre todo cuando tienen mayoría absoluta. Es cierto. Pero así se quiso. Y digamos que así se busca en Francia y en Alemania. Y en Italia les gustaría. Lo que pasa es que, bueno, pues el régimen que tiene o el sistema político que tienen es el que es. Pero digamos que los países buscan la gobernabilidad. Y siempre es más fácil cuando un partido tiene mayoría absoluta. Ahora estamos en una situación inédita en España. Eso es. Entonces, pues toca pactar en el Parlamento y fuera de él. Y nos cuesta asumirlo. Y nuestro sistema político pues directamente
Sí, Le bueno, cuesta pero luego hemos digerirlo. visto siempre el ejercicio de hipocresía de partidos que querían cambiar la ley electoral hasta que les ha empezado a convenir Claro. la que tienen y ahora no la quiere cambiar Claro, nadie, vamos a ver. Lo que es un hecho es que Izquierda Unida tenía razón cuando se quejaba. Sí. Porque ellos decían que les costaba como 400 o 500.000 votos cada escaño. Y no es que les costara 400 o 500.000 votos cada escaño. Les costaba a lo mejor 50.000, 80.000, que es la media que te suele costar un escaño. Los otros 320.000, 350.000 eran directamente votos tirados a la basura. Es verdad. No les valía de Y sobre nada. todo el agravio comparativo, no tanto que también con los partidos mayoritarios como con los partidos nacionalistas. Es decir, los partidos nacionalistas en provincias pequeñas y encima con fueros, ya para que queremos más, tienen un poder brutal y totalmente desproporcionado comparado con otros partidos. Sobre todo, es decir, la comparación entre un partido nacionalista que se presenta en 1, 2, 3 provincias y un partido minoritario en toda España es brutal. Es decir, Es brutal. es que ha habido veces que el partido Es brutal, pero por eso UPyD no se acaba por prácticamente eso nuestro sistema, representación. por eso nuestro sistema electoral tiene como circunscripción la provincia, porque eso se pactó con los nacionalistas. No se pactó por comunidades autónomas porque en el 77 todavía no había comunidades autónomas. O estaban reconocidas las históricas o se iban a reconocer las históricas, pero todavía no se sabía muy bien qué iba a pasar con el resto de España. Entonces se habló de provincias. Quería decir... A ver, se me ha ido... No, pero Otro partido, mira, una de las curiosidades de nuestro sistema electoral. En las elecciones europeas, España funciona como circunscripción eso es, única. yo también te lo iba a decir antes. ¿Vale? Entonces, hay un partido que ha estado muy minoritario, pero que ha ido creciendo en importancia, que es PACMA, ¿no? El Partido Animalista. Entonces, en las anteriores elecciones creo que consiguió 200.000, 250.000 votos. Claro, en un régimen proporcional basado en la provincia, eso no te va a llevar a ninguna parte, salvo que los tengas concentrados en una provincia, que no es el todos caso. vivan en Soria, por ejemplo, Claro, sería el mejor sitio. que no es el caso. Sin embargo, ese nivel de voto en unas elecciones con circunscripción única, es decir, todo el Las país, europeas, sí que te pueden garantizar un escaño. un eurodiputado que Un encima está eurodiputado. muy bien pagado. Es decir, que luego tienen los sueldos muy altos y muchas veces lo que hacen es ceder una parte del sueldo para financiar el Sí, partido. pero bueno, tampoco da ¿O para no? mucho, ¿eh? Bueno, me imagino. Pero es como 3 veces más el sueldo que es como 3 veces el sueldo de un diputado. Sí, me pero parece, algo por el ahí estilo. tienes que tener en cuenta que están incluidas las dietas, que Las ahí dietas, son dietas reales. es Es verdad. decir, no es que seas un falso madrileño, ¿sabes? Que, Te quedas a o un vivir en fal- el Palace, por ejemplo. falso que no, eso soriano no ha podido pasar, exactamente. que ya vivías aquí, tenías tu piso pagado y te paga las dietas. Allí sí o sí tienes que viajar. Lo más seguro es que tengas que constituir un grupo parlamentario, compartir gastos de un grupo parlamentario si entras en el mixto. Eso también son gastos. Es decir, que lógicamente hay subvenciones directas, ¿no? Simplemente por el hecho que no tienen que ver con el sueldo del eurodiputado, que van al partido. Pero digamos que no te van a sacar las castañas del Fue fuego. una de las plataformas de lanzamiento de Podemos, además fue porque tuvo mucho éxito en las Sí. elecciones europeas Sí. y se financió por ahí a través de por otros sitios. Es que ahí tuvo la gran oportunidad en la circunscripción única de España. Y se estaba preveyendo que iban a ser muy buenas las de Vox, lo que pasa es que cambia todo el panorama. Y ahora Vox puede ser muy importante en estas. Mira, yo quería hablar ya, y luego ya podemos saltar, porque hay muchas cosas de las que podemos hablar. Pero quería también tratar la propuesta de Ciudadanos, por ejemplo, para que entiendan por qué estaban diciendo que solo los partidos que sacaron, estaban proponiendo ellos, que solo los partidos que sacaron un 3% en toda España pudieran presentarse y entrar en el Congreso. Que de alguna forma dejas automáticamente a todos los nacionalistas fuera del Congreso. Sí, yo creo que en los años buenos de CiU, aún así llegaban a entrar. Llegaban a superar el 3%. Pero ahora mismo con la dispersión de ERC, PDCAT que está de capa caída y demás, ninguno llega a ese umbral del 3%. Y por eso, aunque fuesen mayoritarios en sus provincias respectivas, no tendrían representación en el Congreso de los Diputados. Claro. Esa es la propuesta de Ciudadanos. Pero en realidad es un parche, porque para Ciudadanos sigue siendo horroroso la ley electoral para ellos. Es decir, muchísimos sitios se pierden sus votos. Sí, provincias. y en ese sentido digamos, comparten argumentos con Unidas Podemos. Sí. Ambos, bueno, Ciudadanos no ha sido tan expreso, pero Unidas Podemos sí que ha hecho una propuesta clara a favor de quitar el sistema DONT por el sistema, me parece que es Saint-Laguerre, que es un sistema muy parecido al DONT,
digamos que el DONT se basa en cocientes basados en números consecutivos. Y el sistema SENLEG, en lugar de dividir los votos que obtiene cada lista electoral por números naturales de 1, 2, 3, 4, 5, 6, se divide por promedios. Y en esos promedios se tienen en cuenta los diputados que ya ha sacado Anteriormente. esa lista en el reparto anterior. Con lo cual se atenúa un poco la distorsión. Sí, pero esto es al final hacer una ley electoral a la carta para la que le viene bien Vamos a ver, es una ley partido. electoral Es a la una locura. carta, pero es cierto que esa ley existe desde el siglo XIX, es prácticamente coetánea a la ley DONT, y se aplica en Alemania y se aplica en algún otro país. O sea que, bueno, no es tan extravagante la propuesta. Lo que pasa es que, claro, basta con que Unidas Podemos pase a ser partido mayoritario para que automáticamente Se olviden metan de eso, eso en un exactamente. cajón. Pero como creo que no va a ser el caso, pues me imagino que seguirán dando la lata. De hecho, ¿no fue una de las condiciones que le puso Ciudadanos al PSOE en Andalucía? Que querían cambiar la ley electoral o por lo menos la autonómica. Es decir, porque siempre ha sido la bandera de Ciudadanos, desde el principio han querido cambiar la ley electoral. También Podemos la han querido cambiar, pero en su momento han pactado con el PSOE y con el Partido Popular, y eso debe ser el compromiso electoral que antes han incumplido los partidos grandes con ellos. Es decir, no les ha dado la gana, obviamente, porque perderían muchísimo poder. Muchísimo poder. Tanto el Partido Popular a nivel español, o que ahora vamos a ver cómo queda la cosa, como el PSOE en Andalucía. Sí, digamos que todavía tienen una base muy arraigada en buena parte de España, tanto el PSOE como PP, como para que les pueda convenir cambiar la ley electoral. No quieren, Yo bajo creo que ningún concepto. después de estas elecciones a lo mejor van cambiando de opinión, Es que puede ser muy porque el extraño. Partido Popular va a perder en la mayoría de sus feudos tradicionales. Y el PSOE, curiosamente, les va a Va a subir. adelantar, va a subir. Eso es. Eso es. Tú querías hablar también, o yo creo que ya lo hemos tratado, pero querías hacer alguna alusión más a lo que llamamos la España vacía. Es decir, ya hemos Sí. dicho que está sobre representada completamente. Sí, es curioso, ¿no? O sea, bueno, digamos que la reivindicación de la España vacía existe desde hace ya más de una década, ¿no? El Teruel existe, me parece que eso es eslogan de hace Sí. más de 10 años. Y antes de que estallara la guerra allí en Oriente Medio, se decía menos Siria y más Soria, ¿no? Para fomentar el turismo local, ¿no? A nivel nacional y en esas provincias que tampoco se conocen. Pero es un yo creo que es una incoherencia en el sentido que está bien que estén pidiendo infraestructuras y digamos que inversiones en sus provincias, porque aparte tienen mucho poder electoral. O sea, es muy fácil que los diputados de Soria o de Teruel prometan cosas a sus electores porque es que tienen mucho Pero poder. no las prometen realmente. Pero es que el gran problema que hay es que con la disciplina de voto que hay en el Congreso, Claro. el diputado se debe al partido, no se debe a su Sí. circunscripción. Mira, porque las listas las hace el partido. Claro, es que en el mundo anglosajón, Eso es lo que iba a decir yo. En Estados Unidos muchas veces hay indisciplina de voto porque Sí. el congresista se debe a sus electores. y si no le van a Sí, quitarle a lo mismo lo que ellos- diga el partido. los anglosajones normalmente prefieren hablar antes de constituents que de voters. Entonces, Sí. los constituents, digamos que es el electorado que te vota a ti. De hecho, No es el votante anónimo que te echa la papeleta de tu partido y ya está. son casi tus vecinos. Son Efectivamente, los hay que te una, eligen hay ahí. una relación bastante más estrecha entre elector y cargo político. Y eso también aquí- produce otro efecto, que es que los partidos políticos tienen mucha menos fuerza. De hecho, los partidos políticos son casi vehículos vacíos en Estados Unidos, porque lo que importa son los candidatos. Porque no puede garantizar de ninguna forma la disciplina de voto. Es decir, los congresistas, cada uno va a votar lo que le dé la real gana. Sí tiene una tendencia ideológica. Sí, pero vamos a ver, luego, lógicamente, negocian entre ellos y a todos les interesa estar bien con sus compañeros de partido porque normalmente lo habitual es que se apoyen entre sí. Siempre salen los medios cuando los republicanos se rebelan contra su propio partido, pero lo normal es que no se rebelen, ¿vale? a no ser que perjudique mucho a la región que te elige a ti. Entonces, lo primero es lo primero, que es tu Claro, cargo, por encima del pero ahí partido. está en tu mano, pues sacar otra cosa. A lo mejor, imagínate, pues se va a crear una infraestructura a nivel federal muy importante en una región vecina a la tuya y no en la tuya, a pesar de que la tuya era Constantemente candidata. está pasando eso en Estados Y Unidos. eso ocurre. Entonces,
pues tú puedes decir amén a cambio de que por otro lado te digan, bueno, pero en el siguiente reparto de presupuestos o las siguientes inversiones tu región será prioritaria. Y entonces se va negociando. Esto ocurre un poco con el País Vasco, que tiene su propio, Claro, exactamente. su propio Pero eso sistema no funciona fiscal. aparte del resto. Pero siempre, si ves la diferencia, a fin de cuentas, también puede producir efectos no deseados en las dos circunstancias. Es decir, un sistema electoral en el que la región elija realmente y por listas abiertas al representante produce que ese representante defienda mucho más, de forma mucho más eficiente, los intereses de esa región. Ojo, pero no va a estar las listas abiertas porque en el Senado tenemos listas abiertas. También. Sí, pero ¿quién hace las listas de las listas abiertas? El partido. Entonces, si no dejas contento a tu partido, en las próximas elecciones no vas a estar, porque realmente hay primarias, pero no hay primarias. Entonces, claro, si no le gusta a tu partido cómo te has portado esa legislatura, Claro. igual no vas a las próximas listas. No, te No, van a está poder claro. elegir. Está claro. Y además, el tema de la afiliación electoral limita mucho las posibilidades de que un político quiera establecerse por su cuenta. Claro. O sea, no es fácil. Estaba viendo- Necesitas un aparato que te respalde. Fíjate, yo me Y estaba- por eso están los partidos, ¿no? Para obtener dinero, en principio por fines lícitos, aunque todos sabemos y ha salido en los últimos años los Pero lleva escándalos pasando toda por la vida en fines España. ilícitos. Lo que pasa es que de vez en cuando ponen el foco en un partido, pero siempre se ha dicho que no cuadraban las cuentas del dinero que gastaban los partidos con el dinero que legalmente les entraba. Claro, o sea, a ninguno. Ganar unas elecciones y concurrir en ellas es carísimo, y dado que las empresas en este país pues son poco dadas a apostar por los políticos, por lo menos de frente, es muy difícil que una persona individual, aunque sea un político ya reconocido, cree su propio Yo partido. justo te iba a hablar de eso. Yo venía conduciendo antes por Centro de Madrid y estaba viendo carteles electorales del partido este Llamazares. de Llamazares y estaba pensando con lo carísimo que son los carteles y en esta calle, y esta gente no parte de ninguna infraestructura porque se supone que no tiene ninguna subvención. No, los carteles electorales que estamos viendo de Llamazares, se supone que la propaganda electoral se financia con las subvenciones que te ha dado el Estado por los resultados en las elecciones anteriores. Si partes de nada, ¿cómo te pagas esos carteles? ¿Por crowdfunding? O se supone que será un crowdfunding, si no. Supongo, Como- no tengo ni idea de dónde he sacado el dinero. Del mismo sitio donde se supone que se lo estará sacando Vox, pero Vox sí podemos entender que puede tener una base mucho más sólida de Sí. aportaciones. Pero el partido de Llamazares, con tantísimos partidos de izquierdas, para mí es un misterio. Aparte que los pronósticos, Ya. yo creo que sí podemos asegurar que ese hombre no va a salir de diputado, ¿verdad? Bueno, se presenta por Madrid, y si en algún sitio puede salir, Es por ese Madrid. es por Madrid, Es ¿no? donde más hay, Que tiene exactamente. 37. Aún así, yo lo veo complicado. Porque ¿a quién Pero lleva? bueno. Lleva a Llamazares y lleva, creo que a Baltasar Garzón, que lo llevará número 2. Y no sé, si se hubiera unido con... No sé. Bueno, entonces tú querías tratar mal la ley electoral, pero luego podemos hablar de más cosas. O la ley electoral ya está. No, bueno, simplemente decir que hemos hablado del umbral que quiere establecer a nivel nacional Ciudadanos, pero que ese umbral ya opera a nivel de circunscripción provincial. Eso es, no lo está cambiando demasiado la regla del No. juego. Entonces, digamos que es una traba más que pones a los nuevos partidos para que se presenten, ¿no? Que si no tienen el 3% de los sufragios emitidos en esa provincia, pues ya directamente no cuentan para el reparto. Y parece que no, pero en una ciudad como Madrid, contando con el umbral está ahora mismo en el 3%. Sí. Contando con el 2,7% de los sufragios, a lo mejor es posible que llevarte un escaño, ¿eh? Pero claro, ya con ese 3% que te corta, directamente estás Te lo descartado. llevas, bien. Hombre, se supone que el objetivo es quitar a los partidos nacionalistas que son desleales con España y que básicamente se dedican a... Ese es el discurso que nos venden. Y de cierto modo es irrebatible. Que llevan de alguna forma sacando prebendas al Estado a base de apoyar gobiernos que no tendrían por qué tener nada en común con ellos, simplemente para sacar favores a sus regiones. Y eso, aparte de promocionar el nacionalismo o el odio a España. Entonces, bueno, ese se supone que es la razón por la que proponen eso. No sé si se llegará a hacer, porque Ciudadanos, y no solo las encuestas, sino mi opinión, tienen muy mal pronóstico en estas elecciones, porque está un poco en tierra de nadie. Yo creo que es un país todavía muy ideologizado para un partido ahí que pretende Es ser que de centro real. el Partido Popular se ha blanqueado bastante con Casado. Sí. Ha hecho con buen tino tabla rasa de lo que había prácticamente. Ha Sí, porque rescatado no habla nada de Rajoy, claro.
de Rajoy y las listas electorales las ha limpiado mucho. O sea, Sí. hay pocos que repitan. Entonces, digamos que la imagen de corrupción, aunque el Partido Popular no ha hecho nunca autocrítica, No ha hecho ninguna mea culpa, es verdad. ¿no? Digamos que ha pasado página, de igual forma que se pasó página con el tema de su máster, la carrera y demás. Bueno, el lo caso del del líder. máster se ha dicho muchísimo que ha sido un apaño que han llegado con para no hablar demasiado del máster de Pedro Sánchez también, que ha sido quitado. Porque los dos tenían algo que era muy incómodo. De hecho, pactaron los dos no tener la ¿El comisión máster de de Pedro Sánchez investigación. o la, Perdón, o la tesis doctoral? La tesis doctoral. Bueno, pero al final la tesis doctoral se hizo pública. Sí, pero no han hecho comisión de investigación en el Congreso. No han Ya. querido poner más, no han querido Ya. hablar de ello Bueno. en sede parlamentaria. Se Ya. supone que eran. Es que creo que se lo escucha a Podemos y a Ciudadanos, que lo habían dicho, de que era el acuerdo que habían llegado. Bueno, también es un, PP y un PSOE. argumento muy socorrido, ¿no? Para, Sí, para no para hacer ninguno de los Podemos dos. y Ciudadanos. Pero podían haber hecho. Seguro que al Partido Socialista le habría encantado hablar de la tesis del máster de Casado y al Partido Popular del máster de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, y no lo han hecho ninguno Sí. de los dos. Pero bueno, ya se hizo una investigación del máster de Casado. Parece ser que el culpable era el profesor, que ya está muerto. O sea que, aunque esté mal decirlo Conveniente. muerto, el perro se acabó la rabia. Sí. Y en el caso de Pedro Sánchez, pues mira, la tesis ya ha visto la luz. Ya, sí, Será se sabe que es mejor una o peor, chapuza, pero bueno, ahí sí, está. Exactamente. Y yo estaba luego pensando de cómo podemos analizar, porque todavía no ha terminado, y de hecho tenemos que hablar un poquito de los famosos debates que va a haber al final, que se supone que va a haber uno mañana y otro pasado. Y que casi no hay, y que ha habido un... De hecho, dicen que ha sido la gran cagada que ha tenido el Partido Socialista, o que hasta ahora estaba manteniendo una campaña que le venía muy bien a ellos, hasta que se han liado ellos solos con los debates. Pero yo aquí tenía una serie de cosas, por ejemplo, de frases que ha habido, de momentos de la campaña. Ha habido fotos que nos estábamos mandando entre Iván y yo, de, por ejemplo, el cartel de Ciudadanos en la Avenida América de Madrid, que estaba hablando de justo la frase que empezaba el libro de Pedro Sánchez, con la que hablamos de... Cambiar el colchón. Mi primera decisión fue cambiar el colchón, y decía Ciudadanos, bueno, nosotros vamos a cambiar toda España, y lo ponían bien grande en un edificio en la Avenida América. Luego lo de Falcon Viajes, que era la campaña esta del Partido Popular. Que la verdad es que, bueno, estaba Se han graciosa, hecho muy ingeniosos. Se ¿verdad? nota Los que memes. se nota que los directores de comunicación de los partidos o los directores de campaña son conscientes de que vivimos en una edad de sobresaturación de informativa, y entonces pues buscan algo llamativo, gracioso y que pueda ser viral. Y que la no- verdad es que lo están consiguiendo. Y que no es tan importante los medios de comunicación, que muchas cosas se mandan por WhatsApp, por YouTube, por Sí, claro. memes, exactamente. Que no es- Luego me estaba acordando de lo del... Vamos a cerrar este grupo también de Ciudadanos, del grupo este de WhatsApp que tenía Pedro Sánchez con Rufián. Sí, y sí, con- sí, muy bueno. Era bastante gracioso. Y bueno, y luego aquí más... El vídeo de Juego de Tronos del Partido Popular, ¿no? El vídeo de Barrio Sésamo de las nuevas generaciones del Partido Popular también es bastante Luego ha habido bueno. cosas que se supone que eran apócrifas, como la canción de Juanes que había cogido unos militantes de Vox para hacer a Vox Le Pido. Y Sí, acabaron cerrándosela. sí. Era un vídeo de YouTube, pero parece ser que dijo Juanes que por favor que no utilizaran su canción para promocionar a Vox. Ya, Porque querían entrar en normal. política. Y Normal. por ahí estaba. Y luego aquí tengo anécdotas, como es que a mí me encanta, soy muy fan. Por ejemplo, Irene Montero ha dicho en un momento que los fuerzos y cuerpas. Esas cosas que ganan. No, no es posible. Ha hecho los fuerzos y cuerpas, te lo prometo. En serio. Que está en la misma categoría que cuando habló Pedro Sánchez de la concepción no nacionalista del término nación. ¿No viste? Y luego se quedó el presentador y dice, bueno, por favor explícame eso, y casi se tiene que tragar sus palabras porque era incapaz de... Tengo una visión no nacionalista de la nación. De la camarada Ada. La camarada Ada, buenísimo. Que se ha hecho youtuber, algo has tenido que ver. ¿No has visto No lo los he vídeos? visto. Pues se ha hecho youtuber y está hablando en el formato de YouTube. Es decir, con zooms y con utilizando palabras como si estuvieran... Básicamente es como si su electorado tuviera 14 años. O sea, tú te ves los vídeos y está hablando pues a adolescentes. Que también se han reído mucho de ella, pero bueno, no sé. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, y luego tenemos que hablar un poquito del lío del debate que ha habido. En principio iba a ser a 5. Sí, está claro que a Pedro Sánchez le interesaba un debate a 5 para meter en el mismo saco a Vox, Ciudadanos y Partido Popular. Pero no puede ser así. En parte me parece... Cuando se anunció, a mí ya me extrañaba que fuese a entrar Vox, porque si entra Vox, también hay que dar un turno de debate a Pacma, por ejemplo.
Bien, el argumento que había es que, aunque no se deben tener en cuenta las encuestas, porque son encuestas, era evidente, era un clamor que Vox estaba muy potente en las intenciones del electorado y que iba a ser, entre los 5 partidos, una fuerza relevante. Claro, pero digamos que Televisión Española podía y debía ceder espacio a aquellos que habían tenido representación parlamentaria, ¿no? Anteriormente. Pero aquí se ha hablado de lo siguiente. Dicen que en las anteriores se dio, sin tener todavía representación parlamentaria, se dio un lugar en los debates a Podemos y a Ciudadanos. Y Vox tiene algo de representación porque tiene en Andalucía. Entonces, digamos que es interpretable, pero tampoco estaba tan claro que tenían que dejarles, sino que... Y la Junta Electoral no sabemos muy bien. Es decir, se ha metido en un lío, porque luego en realidad ha salido metiéndose con ellos hasta Pedro Sánchez. Ya. Llamándoles una especie de, ¿no? Tienen que dejar que estén a Vox, porque en realidad se ha dicho que es verdad que a los que más beneficia que le saquen del debate ha sido a Pedro Sánchez. No, al que le ha beneficiado es a Vox, simplemente, que ahora quedan de antisistemas y realmente que son los que están fuera de la política ahora mismo, que vienen a limpiarlo todo y a barrer el tablero. Lo que decía ser Podemos hace unos años, es decir, pues son los que han quedado fuera. Entonces, los acontecimientos han sido los siguientes. La Junta Electoral ha prohibido que pudiera estar Vox en el debate de Antena 3. Y Pedro Sánchez entonces se ha visto en la situación en la que podía poner el debate en la televisión española, que era donde él quería, porque de alguna forma es manifiesto que tiene mano en televisión española, porque ha puesto a gente de su cuerda y tal. Y hizo se supone que... Bueno, está Rosa María Mateo, que en principio ha quedado a la altura del Betún ahora. Ya, pero es independiente, en teoría. Eso se hartó de gritarlo en la comisión del Congreso. Pero ¿qué pasa? Que forzó a Televisión Española a poner el debate en el mismo día que era el segundo debate, el de Antena 3, y diciendo a más Pedro Sánchez que él iba a ir al de Televisión Española, que si no iba a debatir con él mismo. Ya, todo ha sido muy complejo, la verdad es que creo que se ha gestionado fatal. Yo no lo entendí, pero realmente porque era un farol, pero muy mal tirado, porque realmente estás amenazando con hacer un debate contigo mismo, vas a quedar en ridículo en Televisión Española. O sea, no, yo creo que ahí fue el gran error, porque no lo debieron pensar mucho y dijeron el resto de los partidos, bueno, pues nosotros debatimos entre nosotros 3 y es más presentable debatir entre 3 que debatir contigo mismo, ¿no? En el mismo día, porque es un poco lo que se amenazó. Hasta hace nada Pedro Sánchez iba a debatir él solo en Televisión Española y Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular en Antena 3. Ya, un disparate. Un disparate, entonces se supone que se han plegado y han tenido que reconocer. Aparte ha sido muy, muy, muy gracioso, porque el mecanismo que ha seguido el Partido Socialista ha sido que Pedro Sánchez decía que él quería debatir en los dos, pero que es que le obligaba al comité electoral de su propio partido. Era el de Televisión Española. Y al final, cuando ha sido evidente que iba a hacer el ridículo, ha escrito una carta a Pedro Sánchez al comité electoral del Partido Socialista y le ha dado permiso para debatir en los dos. Entonces se supone que vamos a tener 2 debates. Uno en Televisión Española y otro en Antena 3, uno el lunes y otro el martes, ¿no? Eso es. ¿Qué importancia puede tener? No sé, ¿qué importancia le das al debate que tuvimos la semana pasada? Con los primeros espadas. Con las primeras espadas. Las primeras espadas. Bueno, y estaba Aitor del PNV. Hombre, yo es que creo que, por ejemplo, le vino bien a Ciudadanos porque casi es más potente ahora mismo electoralmente Inés Arrimadas que Albert Rivera. Es que digamos que yo creo que estamos, y eso ya casi meternos en las expectativas electorales que tenemos. Yo veo que está muy polarizado ahora mismo la sociedad española. Siempre lo ha estado, pero ahora mismo no creo que haya muchos indecisos en cuanto a derecha e izquierda, sino... yo no sé la importancia que puede tener. Yo creo mira, las encuestas sí que están revelando que hay gente. Ahora mismo no recuerdo, pero en todas las encuestas sacan esa pregunta de ¿entre qué partidos está dudando usted? Y es cierto que hay mayoría entre los que todavía no tienen decidido su voto que dudan dentro de su bloque. Exactamente. Pero también hay un porcentaje significativo de gente que se lo está pensando interbloques, es decir, entre PSOE y Ciudadanos, Ciudadanos por ejemplo, y PSOE, que sería lo más razonable. Eso pero es, entre Podemos y PSOE. Y sí, lo que pasa es que sería dentro del bloque. Claro. Pero fíjate que hay incluso que se plantea entre Podemos y Vox. Es complicado, pero a mí me parece una locura. Aparte que sí, pero entre Ciudadanos y PSOE hay el porcentaje significativo, Sí. Y ojo, es gente que lo confiesa, porque luego hay gente que te dice que va a votar a tal opción y luego no va a votar, o luego vota, pero es por otra. Bien, pero eso ya entramos un poco en las expectativas que tiene. Es decir, ninguno somos muy fan de Pedro Sánchez, pero nosotros hemos entendido que llegó un poco, ya lo explicamos en el programa anterior, llegó un poco de forma accidental. Se vio en la oportunidad de tener una
una excusa para pactar con gente para echar a Mariano Rajoy y la aprovechó porque era el único tren que iba a pasar en su vida para ser presidente del gobierno. Se estaba preparando para el tema, ¿eh? O sea, digamos que Iván Redondo le dijo, ojo, que tu momento llegará cuando el caso Gürtel se ventile en el juzgado ya de manera definitiva. A pesar de que ya había habido un montón de noticias sobre el Gürtel, llevábamos años arrastrando ese tema. Pero no tendrían un chivatazo que sabían para dónde iba a ir la encuesta. Bueno, ellos tendrían conexiones. La encuesta, perdón. La causa. La sentencia. Sabían un poco por dónde iba a ir. Ellos yo creo que tendrían conexiones con el sistema judicial. Vamos, está claro que ellos sabrían de primera mano cómo iba el juicio. A lo mejor no se esperaban que fuese tan contundente la sentencia con Rajoy, ¿no? En plan que puso en tela de juicio su declaración. Básicamente dijo que había mentido. Pero digamos que yo creo que Iván Redondo le dijo a Pedro Sánchez, aguanta el pulso porque estos con la sentencia van a quedar retratados y a lo mejor puedes hacer algo. Eso es la excusa que tenemos para poder pactar con los nacionalistas y venderlo al resto de España diciendo, bueno, pero es que este partido es tan corrupto que me tengo que poner yo. También de alguna forma, de manera más o menos expresa, dijo que lo hacía para convocar elecciones y al final solo convocó elecciones cuando no le quedó más remedio. Pero bueno, eso fue un poco la justificación que dio. Pero claro, yo ahora mismo no entiendo cómo pueden haber variado mucho los bloques de izquierdas y derechas porque realmente no ha pasado nada significativo en cuanto a para cambiar los votos de uno a otro. Yo puedo entender que haya mucha gente... La única situación en la que veo que podría movilizarse más la izquierda de lo que podía estar movilizada antes es por el miedo a Vox. Que se está diciendo que viene una especie de fascismo, que es el nacionalsocialismo, sí. que viene Atila, básicamente. Entonces, mucha gente... Que además está contaminando al resto de partidos de derecha. Sí, porque están compitiendo Pero es que también está diciendo cosas que de alguna forma han dicho con la boca pequeña Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, se está siendo contundente en cosas que, por ejemplo, en el tema de la violencia doméstica, Ciudadanos dio algunos indicios de que pensaba de esa forma. Ahora se la ha envainado y se ha ido muy al centro porque le interesa electoralmente. Pero no estaban tan en contra. Igual que muchos miembros de Vox vienen del Partido Popular. Es decir, no son cosas totalmente antagónicas. Vienen de donde vienen. Entonces... sí, por un lado, electoralmente están potenciando todos los partidos donde creen que pueden sacar más, pero no sé, yo no lo veo tan... Digamos que se pretendía que el tema más polarizante de la campaña iba a ser el golpe de Estado en Cataluña. Se supone que es lo que iba a marcar y Pedro Sánchez había pactado con los nacionalistas y estaba vendiendo España y eso era lo que iba a hacer que mucha gente se saliese del redil. Pero al verle tanta potencia electoral supuestamente a Vox, se supone que es lo que está revitalizando en las encuestas al Partido Socialista, ¿no? Es un poco el reclamo que tiene, el miedo a Vox. Sí, el voto del miedo. Exactamente. Sí, vamos a ver, siempre el voto del miedo siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora, no sé cómo decirlo, ahora es más patente. Pero el PSOE de Andalucía siempre jugaba con eso de ojo que cuando venga la derecha se acabó el PER, se acabó lo que sea, tal. Y entonces pues ahora el coco es Vox que además pues está contagiando a PP y Ciudadanos. Y la sociedad se ha polarizado, pero es que los partidos también se están polarizando en los dos bloques. Es curioso, parece que... Yo no soy ningún experto en el tema, pero se lo escuché el otro día a Jordi Sevilla y yo creo que me parece muy lógico. La teoría de juegos estipula que cuando hay dos actores en una contienda, ambos... actores electorales, ambos buscan el centro para maximizar el número de votos. Pero cuando son 3 o más, lo que hacen es buscar los extremos. Uh-huh. Y de alguna forma eso está racionalizado por las matemáticas. O sea, el comportamiento de los dos partidos yendo cada vez más a la izquierda, Unidos Podemos y PSOE, y los otros 3 a la derecha, digamos que se explica por el propio escenario electoral. Y también porque serán reactivos. Es decir, cuando el otro bloque te dice algo muy irritante para ti, tú te echas más para el otro. Supongo que se están retroalimentando. Sí, digamos que es algo que se retroalimenta. También es importante para las expectativas electorales del PSOE la debilidad en la que está Podemos. Es decir, que está cogiendo todos los votos de allí. Porque mucha gente de Podemos está yendo al PSOE. Entonces, como hemos hablado todo el programa de la importancia de la concentración de votos, se supone que le está viniendo muy bien al PSOE la debilidad de Podemos. Sí, claro, pues apelan al voto útil
para garantizarse pues el gobierno de izquierdas, con independencia del color, ¿no? Y dice, oye, está bien que tú seas de Podemos, pero ojo que Podemos en las encuestas está regular, ya sabes cómo funciona el régimen electoral, vótame a mí, que soy un valor seguro, y en cambio tu voto a Podemos puede quedar en nada. También puede darse el efecto contrario, y es que los votantes de Podemos que no estén movilizados digan, oye, es que se va a hundir el partido si no vamos a votar. Y entonces salgan a las urnas precisamente a votar. Bueno, pero en Podemos han tenido conflictos internos, ahora se les va medio partido con Errejón y con lo de Sí, bueno, Carmena, eso es que son otra las cosa. elecciones del mes que viene. Eso es otra cosa, claro. Luego el famoso chale de Iglesias, que parece que no, pero a gente que estaba muy en el discurso del pobrismo, pues le ha calado, le ha sentado, le ha sido muy insultante para mucha gente, pues que se compre una casa como el resto de la casta, claro. Entonces supongo que eso es lo que les ha desmovilizado. Pero a la hora de... Pero aún así yo cuando veo las encuestas no las acabo de entender. Es decir, las desproporciones, o sea, no entiendo cómo el PSOE puede estar tan fuerte. O sea, en cuanto a... No lo puedo entender. A mí también me sorprende que esté tan fuerte el PSOE. Porque el efecto Sánchez yo entiendo que... Es que es muy mal candidato, vamos a ver. Me da lo mismo. La gente sí es verdad que vota más en contra que a favor que... Pero es que Pedro Sánchez yo creo que es menos ilusionante como individuo que Zapatero. Yo creo que el éxito de Sánchez está en el demérito de Podemos, por lo que te has dicho, por las meteduras de pata de su líder y por las divisiones internas. Por la exposición que ha tenido Sánchez, que digamos que no le ha dado tiempo a desgastarse en el poder. Ha tenido alguna torpeza, como el excesivo uso del Falcon, que lógicamente la oposición ha sabido aprovechar bien. Pero no ha hecho así nada que digas, oye, es que va a hundir el país. Pues tampoco No. podía, porque no tenía votos Porque para no podía, tomar claro. ninguna decisión, Digamos que la gente ha sido bastante consciente de lo que podía y no podía hacer Sánchez. Ha utilizado las instituciones como tribuna, como escaparate, y para el votante de izquierdas yo creo que hasta le ha ilusionado. Entonces, entre eso y el propio demérito de Podemos, yo es lo que veo que explica por qué el PSOE está tan fuerte, que a mí también me sorprende, ¿eh? Yo es que no lo acabo de ver. O sea, no entiendo la dinámica, porque, por ejemplo, puedes entender... Por cierto, el libro de Pedro Sánchez, que fue lo que discutimos la última vez, creo que más que apoyarle, le ha quitado apoyo. le ha quitado apoyo, pero fíjate lo fuerte que están las encuestas. Sí, o sea, sí. que a pesar del libro... Afortunadamente la gente no se lo ha leído. Claro. Porque si te lo lees, igual cambias de opinión. Nosotros no lo hemos leído y seguimos... Yo creo que no nos cambió nuestra opinión mucho de Pedro Sánchez, ya es la misma que Yo, teníamos. la verdad es que a mí me la cambió un poco, ¿eh? Sí. O ¿Tú sea, te esperabas? ¿Lo viste más artificioso de lo que te esperabas? ¿Más artificial, más...? Yo creo que la verdad es que todos los políticos son... Creo que casi todos los políticos están cortados por el mismo Sí, pero patrón. cada vez son Pero, más pero es muy, descarados. ha sido tan obvio. Cada vez son más descarados, ¿verdad? Sí, lo he visto tan obvio que he dicho, uff, que me ha dado pereza. A mí es que yo siempre me ha dado muy mala espina ese hombre. O sea, le he visto muy... Desde el primer momento, cuando cambiaba de opiniones, aparte que luego muchas veces yo lo siento mucho, cuando ves hablarle a la gente te puede transmitir más o menos confianza. Y este hombre no es que me transmite confianza, más allá de que no tenga muchos principios, pero bueno, eso en un político lo que estamos diciendo tampoco es que podemos tenérselo muy en cuenta. A ver, si no te gustan sus principios, tiene otros. Exactamente, no pasa nada. Pero fíjate, en cuanto a las expectativas electorales, yo es que los del PSOE es que no me lo creo y me parece que van a quedar en ridículo prácticamente que nos hartamos porque en todas las elecciones decimos lo mismo, han quedado en ridículo todas las empresas que hacen encuestas, no hay que volverles a hacer caso y aún así no solo siguen haciendo lo mismo, sino que da la sensación que algo de influencia tienen porque el que el PSOE en todas las encuestas salga tan fuerte tiene que tener algún impacto en los futuros votantes. De la gente, bueno, voy a votar al PSOE porque si es verdad que podemos parar esto, ¿no? Sí. Supongo que sí. Se están utilizando en ese sentido. Pues tú fíjate, yo me he hecho una porra y me vas a llamar de todo. Pues luego ya se verá en una semana. Yo al PSOE le doy 99 escaños. Pues eres muy pesimista, Muy ¿no? Para pesimista. lo que sale en las Claro. elecciones. Al Las encuestas, perdón. No, totalmente. Al PP le doy 89. Estás siendo optimista, ¿eh? A Vox le doy 60, le pongo de tercera. Joder. Tanto, ¿eh? Sí, a Ciudadanos le doy 55 y a Podemos 15. Y me vas a decir, qué puñetera locura. Vamos a ver, y yo, fíjate que... O sea, que me gobernaría está la viendo- derecha, ¿no? Ganaría con 204 diputados. Y luego me lo tendré que tragar. No hay ninguna encuesta que saque algo parecido, Ni de ¿eh? coña, pero escucha, también Ni de lejos. es cierto, no hubo ninguna que se acercara a las de Andalucía.
Ninguna. Y yo estoy viendo a Vox muchísimo voto oculto, muchísima gente, pero muchísima gente, hombre, muchísima gente que va a votar a Vox. Es increíble la cantidad de gente que va a votar a Vox. Bueno, hasta el punto que es quinto, o sea, ¿cuántos diputados le sacan? Hoy ha salido la encuesta de Sigma 2, pues no sé cuántos le sacaba, como pero, 30 es que diputados. yo no te estoy diciendo Son las mucho, encuestas, ¿eh? yo te estoy diciendo que yo noto una perturbación en la fuerza. Yo de verdad estoy viendo, porque no es solo el voto de cabreo. Vamos a ver, entre los potenciales votantes de Vox, a ninguno se le ha podido ir el cabreo con el golpe de estado, con lo de Puigdemont, con lo de... Es decir, toda esa gente sigue ahí movilizada. Esa gente que ha sacado la bandera, esa gente sigue... O sea, no se han podido desmovilizar Pero ninguno. por eso PP y Ciudadanos están enarbolando también la bandera de España todos los Sí, días. pero es que Ciudadanos, el problema es que, vamos a ver, Y el Ciudadanos... otro día el mitin en Rentería. Sí, pero Ciudadanos, vamos a ver... Y Casado también, por ejemplo, fue a Pamplona y le abuchearon. Cosa mínima. Pero oye, tuvo la suerte que estaban ahí las cámaras y lo recogió. Yo es que tengo un poca fe en... Y no necesariamente me parece mala opción política, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero es que yo creo que en España no hay mucho sitio para Ciudadanos hoy en día. Es decir, es una opción un poco ilustrada, un poco centrista, bastante urbana, bastante... Entre el cabreo monumental que hay entre unos y otros. Y Bueno, es que no creo que tenga espacio electoral Ojo, ahora mismo. ahora que has dicho es una opción urbana, como Unidos Podemos también, claro, ahí la ley electoral cuenta. Porque nuestra ley electoral Eso es. te dice que si tú eres un partido exclusivamente urbano, vas a perder. O sea, porque necesitas o vas a tener que pactar siempre. Nunca vas a aspirar a la mayoría absoluta. Porque para aspirar a la mayoría absoluta tienes que ser un partido con arraigo también en el mundo rural. Vale, pues mira, yo te explico por qué veo, más allá de las encuestas que pueden ser, yo no soy ni pesimista ni optimista, porque yo he intentado, no sé si lo habré hecho, separar un poco lo que yo quiero que pase con lo que creo que va a pasar. Pero los bloques de izquierdas y derecha no pueden haber cambiado. Y potencialmente, es decir, el votante de derecha que se hubiese desmovilizado porque veía al Partido Popular corrupto, se ha vuelto a movilizar por dos a la hora de ver el golpe de Estado y que luego metían a un presidente del gobierno con 84 diputados y pactaba justo con la gente que había. Es decir, esa gente no puede haberse desmovilizado para nada. Entonces, aparte, en ninguna encuesta sale que el bloque de derechas va a tener menos votos que el otro bloque. En todo sale más votos. Otra cosa es que no le salgan las cuentas. Pero la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en todas las encuestas salen más votos. Votos, digamos que... Pero no escaños. Pero no escaños. Pero salen muchísimo más votos. Entonces, digamos que si hubiese si fuera una circunscripción única, estaría clarísimo que iba a ganar el bloque de derechas comparado con el otro. Ahora, con la ley electoral que hay ahora mismo, es muy... No, y además te voy a decir una cosa. En la encuesta de Sigma 2, la menciono porque es la Sí, que tengo más reciente, pero la he leído hoy. Mira, yo la tengo aquí en un conjunto de todas las encuestas. Es que el PSOE es la fuerza mayoritaria, no sé si en 42 de las 50 provincias. Bueno, más allá que no, O sea, no me acaba de creer eso, pero piensa que tiene todo el sentido del mundo. Si Podemos estar tan mal como parece que está, el Partido Socialista tiene que ser el mayoritario porque el otro se está dividido entre tres y tres casi iguales. Yo creo que Ciudadanos va a estar muy flojo en estas elecciones, pero el Partido Popular está bastante fuerte con Casado y Vox es un misterio, pero yo creo, de verdad que creo que está por las nubes Vox. Entonces, es normal que si divides entre tres no pueda ganar pero el Vox, primero. el voto de Vox, digamos que... Pues por todo lo que hemos hablado antes. O sea, a los dos primeros partidos les va a beneficiar. Entonces, claramente va a beneficiar al PSOE. Y yo creo que claramente la ley electoral va a beneficiar al PP. Y sus votos se van a traducir en más escaños de los que en teoría les corresponden. Y el cambio, Ciudadanos, Podemos y Vox se van a ver perjudicados. Van a subir en votos, es posible. Pero tal y como está el mapa electoral, lo más seguro es que tengan una representación más baja, proporcionalmente más baja que la que les corresponde. Hombre, eso está claro, eso siempre va a pasar. Lo que pasa es que, claro, que el tercer partido lo va a tener mucho mejor que el quinto, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ya estamos hablando, ya no es solo que estamos dándole al primero al PSOE y el segundo al Partido Popular, sino que el tercero es muy importante. Y estábamos aceptando que Ciudadanos iba a ser el tercero,
Y yo no lo veo nada claro ahora mismo. Más que otra cosa, más allá que las encuestas o la percepción que tenga yo, es que yo no creo que tenga un nicho electoral ahora mismo. Es decir, Ciudadanos estaba muy, muy inflado no porque sus propuestas fueran muy atractivas y muy ilusionantes a la gente, que eso debía ser... Sino por la corrupción del PP, ¿no? Por la corrupción del PP y porque era una alternativa y porque habían sido la oposición real al nacionalismo en Cataluña y lo veían como algo heroico de Inés Arrimadas enfrentándose a los nacionalistas todos los días y ahora el PP se ha blanqueado, se ha rejuvenecido con Casado y encima sobre todo pues, tienen a Vox que está diciendo lo que está en una mucha gente del España. Partido Popular le decía a Ciudadanos, pero de forma muchísimo más contundente. Es decir, hay cosas de Vox que pueden echar mucho para atrás a la gente, pero la contundencia que tienen con los nacionalistas, la contundencia que tiene con la contestación que está saliendo cada vez más en cuanto a la ley de violencia de género y las injusticias que puede haber, incluso con inmigración, eso mucha gente del Partido Popular le gusta más la contundencia con la que lo dice Vox que la que lo dice el Partido Popular. Otra cosa es que luego cuando digan lo de las armas de fuego, el aborto, cuando quieren volver a echar atrás un poco la ley de matrimonio homosexual, pues de alguna forma eso enfríe mucho a la gente. Pero son tan contundentes en algunas cosas que al votante cabreo de derechas le encanta decirlo. Yo no sé cómo va a salir la cosa, pero yo... esa es mi porra y haré el ridículo como todas las empresas encuestadoras, pero oye, ahí está. Tú no te atreves a... Yo sí te digo que yo creo que va a ser la tercera fuerza Vox. Yo lo que me temo es que, lógicamente, no va a haber ningún partido con mayoría absoluta y tampoco va a haber mayoría suficiente dentro de un solo bloque. Entonces, Eso es lo que dijiste. Lo único que me temo es que... O sea, que no ha cambiado tu percepción en toda la campaña electoral, porque estamos donde estábamos. yo creo que el partido que aspira a gobernar necesita a sus socios y además sumar a los nacionalistas. Con lo cual, el bloque de derechas lo tiene muy complicado. Muy, muy complicado. Sí, porque tendría que salir 176. Entre los tres no van a sumar 176 y ya las opciones que les quedan son los nacionalistas. Y no van a pactar con ellos. Obviamente. Por lo menos con los de Cataluña. Y ya veremos el PNV. El PNV podría pactar, pero se va a vender carísimo. Y ojo, lo que le concedas al PNV lo pierdes en credibilidad y también se resquebraja el bloque. Además porque tú imagínate que necesitas los votos de Vox y al mismo tiempo está bajándote los pantalones con el PNV. Es incompatible. Fíjate, y los del PNV también son incompatibles con Ciudadanos, porque, entre otras cosas, desde un punto de vista de intereses electorales, Ciudadanos no tiene absolutamente nada que rascar en Euskadi porque son los que se han opuesto al cupo vasco. Entonces, no les va a votar nadie allí y ellos saben que no les va a votar nadie allí. Y tiene una antipatía brutal de la gente. Supongo que ya después de las elecciones nos juntaremos otra vez y diremos, bueno, a ver, mira lo que ha pasado. Sí. Pero no sé, yo no lo acabo de ver. Es verdad que no está nada claro cómo va a quedar la cosa. Y ya por último, los debates, ¿tú crees que porque más allá de las salidas que pueda tener y que parece que están muy pautadas los tiempos de intervención y las contestaciones que van a dar unos y otros, pero es que Pedro Sánchez es digamos que el político más flojo a la hora de debatir. Yo no sé, todavía no hemos visto, bueno, iba a decir a Abascal no lo vamos a ver tampoco. No lo sé. No estoy seguro de que sea el político más flojo a la hora de debatir. A la hora de debatir, ¿no crees que no? Es que bueno, también no sabemos cómo va a salir, no sé, porque luego, claro, es una... O sea, Rivera es bueno, o por lo menos bastante aceptable, pero Casado no recuerdo haberle oído debatir nunca. Casado debe ser alguien más brillante que Pedro Sánchez intelectualmente. Y lo que pasa es que, claro, que luego a la hora de debatir, luego muchas veces no es lo inteligente o lo culto que eres, sino un poco los usos que tienes. Y Pedro Sánchez está mucho más fogueado, claro. Es decir, ya lleva años de líder del PSOE. En entornos hostiles, incluso dentro de su casa. Sí, es verdad. Y claro, y luego Pablo Iglesias es un misterio, pero Pablo Iglesias habla bien. Pero se ha hecho al monte ahora mismo, entonces está... Pablo Iglesias va a quedar bien en el debate. Lo que pasa es que, claro, los debates casi siempre lo que hacen es reafirmar a quienes ya tienen el voto decidido en su decisión. Entonces, puede que haya alguna salida de tono, hombre. Puede haber que haya algún exabrupto, alguna metedura de pata muy gorda que haga cambiar de opinión a los que ya tenían el voto decidido o incluso convenza a algunos indecisos, pero por lo general yo creo que lo único que van a hacer es reafirmar a la gente en sus posiciones. Incluso si meten la pata, igual hasta se lo perdonan y siguen siendo de su partido, ¿sabes? Si suele pasar. Yo digo que somos unos cínicos, pero tenemos poca fe en el debate electoral, que el impacto que va a tener las elecciones. O sea, yo no lo acabo de ver. Pero bueno, lo tendremos que ver.
hace poco, yo no recuerdo cuando hubo porque yo creo que no hemos tenido nunca, hombre, 2 debates seguidos no lo hemos tenido nunca. Me parece que en la época de Felipe González contra Aznar sí hubo 2 debates y uno había ganado uno y el otro había ganado el siguiente. Ahora vamos a poder ver como si fuera la Yo ida y creo la que vuelta de un... ¿No hubo 2 debates con Rajoy y Zapatero Es posible en que la los segunda hubiese. legislatura? Es posible que los hubiese, pero no creo que los hubiese... Bueno, seguidos no los ha habido nunca, claro. Entonces esto va a ser como la ida No, y la claro, vuelta de un partido. un día para otro no. Un día en otro. Eso Entonces va nunca. a ser interesante, pero es casi como un combate de boxeo, no sabemos qué va a pasar. Pero sí es verdad que ninguno de los dos le damos potencialmente mucha importancia a la hora del resultado de las elecciones. Tú no te voy a poder sacar los resultados. ¿Tú crees que el primero queda el PSOE, el segundo Partido Popular y tercero... PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos, mejor dicho, y Vox. Y a Vox le das por detrás de Unidos Podemos. Bueno, pues ya veremos. Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Muy Muchas bien. gracias. A ti.